Ya estamos al aire, pueden comenzar. Estamos al aire, doctor. Muy buena tarde, les saludamos muy cordialmente como parte de las actividades de la 20ª Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, en gran parte en honor y a la memoria del ilustre doctor Óscar Correas Vázquez, uno de los más prominentes críticos del derecho, filósofo y con gran aproximación desde la sociología y desde diferentes perspectivas teóricas. Hoy tendremos el gusto y el honor de disertar, de conversar, de debatir, si fuera necesario, sobre un tema que consideramos de la mayor relevancia: género, violencias y poder. Y para este fin hemos invitado a unos muy distinguidos colegas de Ecuador, de Colombia y por supuesto de México. Doy en primer lugar la más cordial bienvenida a la maestra Nazli Borrero Vázquez, quien es abogada, ingeniera informática, maestra en ciberseguridad y ciberdefensa y actualmente también catedrática de la Universidad del País Innova y por supuesto una colega y muy admirada amiga del país hermano de Colombia. Muy buena tarde, maestra Nazli. Muy buenas tardes, doctores, y muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Gracias, maestra. También nos hace el honor de acompañarnos la doctora Gladys Margot Proaño Reyes, doctora en ciencias jurídicas, en educación, en jurisprudencia, toda una institución en diferentes ámbitos vinculados con la educación. Es colega del país hermano de Ecuador y también trabaja entre diferentes instituciones educativas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias a usted. Y también nos hace el honor de acompañarnos hoy el doctor César Cancino, doctor en ciencia política, con amplios estudios en filosofía, editor y coordinador de más de 100 libros y uno de los politólogos más importantes en habla hispana de nuestro continente. Bienvenido, doctor Cancino. Gracias, muchas gracias por la invitación y saludos a mis colegas. Gracias a ustedes. Pues bien, el objetivo de esta mesa de trabajo es tener un conversatorio libre desde diferentes perspectivas teóricas en las cuales podamos hablar sobre estos tres ejes fundamentales: género, violencias y poder, sobre todo a la luz de la crítica jurídica latinoamericana. Es decir, nosotros, nosotras, desde diferentes perspectivas, ¿qué tenemos que abonar a este tema? ¿Por qué es importante que la comunidad jurídica, la de ciencia política, sociología, trabaje esto? A mí me gustaría que en primer lugar darle el uso de la palabra a la doctora Proaño y que nos haga una primera aproximación por qué es relevante para el derecho el tema de género. Bueno, buenas tardes nuevamente. Pues tres palabras: violencia, género y poder, que casi solamente, pues, en mi concepto equivale a decir a veces desigualdad, abuso y control. Tres palabras que conjugan aspectos importantísimos y de los que se pueden derivar temas que generan discusión, ¿no? Empezando por la violencia, ¿no? En todas sus formas de manifestación, el concepto mismo de género y, por supuesto, lo del poder, ¿no? Acá en el Ecuador, pues, existe una ley de erradicación contra la violencia a la mujer, en donde se conjugan precisamente estas tres palabras. También estas han sido plasmadas en el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, cuando se tipifica a la violencia como, digamos, un aspecto a ser sancionado a aquellos que de cualquier forma ejercen en contra de las mujeres. Igualmente, se ha tipificado
el femicidio, en donde precisamente se hace hincapié a lo que es el poder, cómo este delito se genera justamente por ejercer ese poder en contra de las mujeres. De tal manera que este tema escogido para ese conversatorio seguramente más adelante nos va a dar pie para que podamos seguir abordando cada una de estas, primero de estos términos, ¿no? Luego de los tipos de la violencia y luego, como se anticipaba ya, lo que es la desigualdad, la igualdad, la discriminación, los delitos que están alrededor de todos estas tres palabras. Muchas gracias. Gracias, doctora. Al respecto, doctor Cancino, me gustaría su punto de vista, sobre todo con su experiencia como politólogo. Recientemente el campo del derecho se ha apropiado del concepto de poder, una suerte de ejercicio abusivo de poder, sobre todo vinculado con violencia de género. Pero históricamente el poder se asocia más con la ciencia política. Eso implicaría que tiene varias formas de conceptualizarse el poder y que son diferentes en el ámbito filosófico, politológico y jurídico. Pues evidentemente hay muchas maneras de conceptualizar el poder, en parte dependiendo de la disciplina en la que te muevas. Pero en la definición, pues más famosa, por decirlo así, más influyente y que hasta la fecha sigue siendo muy socorrida, muy recurrida, es la definición de Max Weber, el sociólogo alemán, ¿no? Que la violencia, pues, tiene que ver básicamente, o el poder tiene que ver básicamente con el ejercicio de la fuerza, ¿no? Hay un monopolio del Estado que tiene la fuerza y en consecuencia la usa de maneras más o menos legítimas. De ahí derivan las distintas formas de dominación. Entonces, desde ese punto de vista, pues quien dispone del uso legítimo de la fuerza para ejercer, en todo caso, violencia cuando sea necesario, que tiene que ver básicamente con hacer que, pues, los ciudadanos, en este caso, adopten, acepten las iniciativas que emanan de ese poder, ¿no? Es una primera acepción, pero que me parece que puede ser útil para todas las relaciones interpersonales. O sea, el poder finalmente tiene que ver con el hecho de hacer que otra persona pues realice alguna actividad o alguna práctica que de otra manera no haría, ¿no? Esa es la definición así mínima del poder. Ahora, evidentemente en nuestras sociedades contemporáneas y también dependiendo justamente de la disciplina en la que nos movemos, pues se ha diversificado. Hoy podemos hablar de violencia institucional, violencia estructural, violencia subjetiva. Y cada uno de estos distintos tipos de violencia, pues también aluden a distintas formas del ejercicio del poder. Obviamente la violencia política, como una expresión muy, muy precisa, pues tiene que ver con la posibilidad de, ejerciendo la violencia, la fuerza, hacer que otros pues adopten o acepten ciertas premisas emanadas de quien ejerce el poder o intenta detentar el poder. Pero en nuestras sociedades contemporáneas, pues las formas de violencia subjetivas o sociales, pues tienen que ver justamente con la exclusión. Hay amplios sectores que todavía están ausentes de la normativa vigente en términos de plenos derechos y reconocimientos a sus particularidades, a sus especificidades, que pueden ser de género o por el simple lugar que ocupan en las relaciones sociales de producción, o las diferencias de cualquier tipo, que evidentemente también es una forma de violencia. La exclusión es violencia, ¿no? La marginación es violencia. La imposibilidad de constituirse como ciudadano con plenos derechos, igual que los demás, ¿no? Y por eso hablo de las diferencias de las minorías, sobre todo, esas son formas también de ejercer la violencia. Entonces, por eso el derecho, en particular, pues ha elaborado una discusión muy seria para integrar a la normativa, al Estado de Derecho, a esos sectores largamente marginados del derecho. Entonces hay una amplia literatura también desde la filosofía para reflexionar sobre este tema. Entonces, la violencia que se ejerce sobre los individuos que quedan desprovistos del derecho,
justamente ha dado lugar a expresiones como la biopolítica, ¿no? Que son estos sujetos, para utilizar la expresión de Giorgio Agamben, el gran filósofo, que están en la nuda vida, ¿no? Es decir, están desnudos del derecho, están sujetos al arbitrio de la autoridad y en consecuencia, en una situación de estado de excepción, pues no tienen posibilidad de reivindicar su ciudadanía o su condición de sujeto de derechos. Y hay otras expresiones, porque esto se puede mostrar también en situaciones ya bastante delicadas. Hay otro pensador muy famoso de origen africano, nigeriano, que se llama Achille Mbembe, que introdujo la categoría de necropolítica, ya para hablar de una situación donde el individuo está totalmente sujeto, su vida misma está sujeto a los designios de la autoridad, un poco en este sentido de que la vida ya no vale nada. Y eso en la realidad africana, pues vemos muchas expresiones de este tipo. Entonces, por eso yo creo que el derecho en particular ha mirado hacia el tema de la violencia, sobre todo pensando en que estos sectores excluidos del derecho, pues deben ser de alguna manera integrados, incorporados, y por eso en el caso de la violencia de género, pues que es tan notorio y tan evidente, no solo en América Latina, sino en muchos países, pues se ha empezado a legislar seriamente, ¿no? Es decir, por minar o evitar en la medida de lo posible la violencia de género que es tan marcada en nuestros países. Gracias, doctor. Ya retomaba hace un momento usted esta definición clásica del sociólogo alemán Max Weber en 1864, 1920, obras clásicas como Economía y Sociedad, y él mismo junto con otros autores definía el poder como un concepto amorfo. Si bien es cierto que implica la capacidad de imponer la propia voluntad pese a la resistencia del contrario, efectivamente desde la filosofía, la teoría política, la sociología, pues se habla de dominación, influencia, hegemonía, poder, o sea, varias categorías que están vinculadas. Pero en algo coincidían, y ahorita le cederé el uso de la palabra a la maestra Borrero porque me interesa mucho su punto de vista, ambos coincidían nuestros dos distinguidos colegas, que no solamente implica esta imposición directa, sino que también podemos hablar de poder como exclusión, marginación, desprotección y de alguna manera cuando se van desmoronando los derechos de alguien, se ha creado incluso la categoría de sujetos migaja, se les va desmoronando sus derechos. Maestra Nazli, en este siglo XXI, con el avance de las nuevas tecnologías, muchos incluso han planteado el derecho humano a la Internet. Es decir, que tengamos plenamente este acceso al conocimiento universal. Y sin embargo, por otro lado, vemos que hay gente que vive en condiciones paupérrimas que quizás ni siquiera sistema eléctrico tenga. En su formación doble como abogada y como ingeniera informática, para usted, ¿qué es el poder? Tiene apagado su micrófono, maestra. Muchísimas gracias nuevamente. Y sí, en estos momentos los derechos humanos digitales y más en el Internet, muchas veces las personas creen que son nuevos derechos que que se han incluido con la Carta, pero en realidad son los mismos, sino que se han enfocado a los entornos digitales. Y esto abarca muchísimo lo que es la libertad de expresión, la privacidad, la integridad, pero también, como muy bien dice usted, doctor, muchas veces se carece de esas conectividades. Y esa conectividad es uno de los derechos que ya hoy en día es un derecho fundamental y que en realidad ya, o sea, muchos sectores y más que todo en la parte rural no se está respetando. Y esto a su vez genera una violencia porque se está discriminando un sector de la sociedad digital. Y esto es algo que está afectando muchísimo a los niños, niñas y adolescentes y es un punto crítico que nosotros tenemos que velar y que tenemos que seguir mostrando las necesidades que se tienen y poder integrarlos a esta nueva era digital, a esta nueva era tecnológica que a su vez sabemos que esa transformación digital que teníamos programados para los próximos 10 años se nos redujo a 2 años
y estamos evolucionando constantemente y que ya hoy en día se está evidenciando muchísimo más la parte de la violencia digital hacia los niños, niñas, adolescentes, la violencia digital hacia los hombres, las mujeres y todos los géneros, generando una violencia bastante fuerte. Y no solamente hablando de los derechos humanos digitales, de la falta de que estos realmente las personas estén integradas con ellas, sino esos tipos también de violencia a que tenemos, de la discriminación, del acoso cibernético, tenemos también de la privacidad de las personas en los entornos digitales y que en muchas partes las estamos viendo muy interrumpidas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que no solamente crear estas leyes o fomentar esas leyes de tipificación en la parte presencial, que usualmente es, Ahí estamos perdiendo un poquito su señal, maestra. Se frenó un momento. Voy a darle el uso de la palabra a alguien más y se lo regreso en un minuto, maestra, para que escuchemos perfectamente. Doctora Perfecto. Gladys Proaño, nos platicaba la colega de Colombia sobre derechos humanos digitales. Eso es lo que se está hablando al día de hoy. Sin embargo, diríamos, en algún momento de la historia se dio pleno cumplimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando de 1948. Ahora estamos en 2025 y se habla cada vez más de estos derechos progresivos y evidentemente la Internet y todo lo que tiene que ver con lo digital. Sin embargo, se puede hablar de que en algún momento de la historia se cumplieron los derechos humanos y por lo tanto hoy se están ampliando. Bueno, se han cumplido los derechos humanos y como dice la maestra Nadly, bueno, los derechos digitales. Hablaba también de una palabrita de discriminación en áreas rurales que no tienen acceso, ¿no? Pero yo creo que todo va de la mano. Bueno, tienen acceso a la conectividad, a estar en medios digitales, a tener acceso. Y también consigo, digamos, va de la mano también la vulneración que ellos pueden sufrir y que también está vinculado a lo que ya se ha tipificado con la violencia digital. Es decir, tienen en sus manos el derecho a la conectividad, a este acceso a medios digitales y también la posibilidad de verse o de ser víctima también a través de estos medios digitales. Es decir, que las dos cosas van de la mano, ¿no? Y a veces se dice, bueno, en áreas rurales no tienen acceso y no están enterados. Todas estas formas de hechos violentos que se suscitan, por ejemplo, en otros lados, no aprenden eso porque no tienen simplemente, digamos, la forma. O ciertos delitos que en áreas rurales no pueden ser cometidos porque también estos delitos van de la mano, por ejemplo, de estos medios tecnológicos, ¿no? A lo mejor en áreas rurales, por ejemplo, no se va a encontrar una denuncia de violencia digital. ¿Por qué? Porque no tienen esas posibilidades. Entonces yo creo que van de las manos las dos cosas. Los derechos humanos, de hecho, pues yo creo que se encuentran presentes ya en todas las latitudes, en mayor y en menor grado, ¿no? Donde se respeta más y donde se respeta menos, y no donde no se respeta en su totalidad. Gracias. Le regreso la palabra, maestra Nesli, porque le falló un momento la conexión y estaba usted cerrando la idea. Pero aprovechando el comentario de la doctora, ¿será que los derechos humanos, sobre todo en este rubro específico, derechos humanos digitales, en gran parte del mundo es letra muerta? No es que sea letra muerta, sino que en realidad todavía falta mucha concientización sobre los problemas digitales que hoy en día estamos enfrentando. Y esto, lo que iba a comentar, digamos, ya cerrando el punto, el ejemplo lo tenemos con Ecuador. Ecuador en el 2021 sancionó la ley de violencia digital. Y esa fue, digamos, uno de los hitos más grandes que tuvimos en Iberoamérica
Y es un ejemplo que nosotros debemos de tener y que se ha tomado en las organizaciones de Naciones Unidas, en el Internet Governance Forum, donde dice que realmente Ecuador está siendo un ejemplo del cómo poder respetar esos derechos humanos digitales a los cuales muchas personas no las saben manejar, otras no se ha sabido implementar, y esto es un punto que realmente hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos las leyes, inmediatamente tenemos que saberlas cómo implementar. Y digamos, ese ha sido el gran problema, es qué expertos hay realmente para poder implementar y poder llevar que estas leyes sean una buena práctica y un buen ejemplo para el resto de los países, como inicialmente lo hizo Ecuador. Ok, gracias, maestra. Doctor Cancino, ¿hasta qué punto es un problema de concientización o es un problema de perfeccionamiento del marco jurídico? ¿Es una cuestión presupuestal? ¿Es tecnológico? ¿Cómo hacemos para que tengan más vigencia en la actualidad los derechos humanos? Ahorita estamos hablando como último punto de esta cuestión de derechos humanos digitales, pero en general, ¿cómo hacer vigentes los derechos humanos ahora en el siglo XXI? Bueno, yo creo que independientemente de lo que se ha logrado en la materia en un país o en otro, yo creo que la manera en que los estados democráticos, sobre todo, van incorporando a sectores largamente marginados del derecho, ¿no? Por ser minorías étnicas o sexuales o de cualquier tipo, pues es un proceso paulatino, gradual que nace no necesariamente de la voluntad de quienes legislan, ¿no? Es decir, de que finalmente hayan ellos un día despertado y, digamos, sentido afinidad con las causas de ciertos sectores. No, es normalmente son los grupos que se movilizan para reivindicar sus derechos, hacen todo tipo de gestiones y de protestas y de resistencias y de movilizaciones y después los legisladores y los gobiernos pues tendrán que incorporar en el derecho eso. Entonces hay muchos déficits, ¿no? Yo creo que en América Latina en general puede haber efectivamente experiencias exitosas como la que comentaba la doctora Nasli en Ecuador. Pero en otros casos, en general, yo creo que hay un enorme déficit en materia de la ampliación del derecho a muchos sectores y por eso estamos justamente en una batalla continua y permanente. Ahora, por ejemplo, está el tema de la ideología de género, como se le conoce justamente a el reconocimiento de, pues de la diversidad sexual, ¿no? En algunos países ya se ha avanzado muchísimo en este terreno, pero en otros pues sigue habiendo todavía muchos prejuicios. En algunos casos, incluso a nivel de los estados, se ha reprimido la posibilidad del lenguaje inclusivo, ¿no? Como en Argentina, donde el presidente Milei simple y sencillamente dijo, aquí solamente hay dos sopas, hombres y mujeres, y todo lo demás, pues yo no lo reconozco y el Estado argentino no lo va a reconocer. Lo dijo también Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? En su discurso de toma de posesión fue muy enfático, aquí no hay ellos, ni todes, ni nada de eso. Entonces, y sin embargo, pues esto va ganando terreno, sobre todo en los sectores más jóvenes, porque es una reivindicación legítima de sectores que quieren identificarse con un lenguaje para dar a entender cuál es su preferencia de género. Entonces, esto es legítimo y ese movimiento, a pesar de digamos, de los impedimentos o de los prejuicios o de la voluntad de ciertas autoridades que no quieren abrirse a este panorama y a esta demanda social, terminará imponiéndose, ¿no? Porque hay un reclamo cada vez más creciente y será imposible en un momento dado que se ignore esto que finalmente es una demanda sentida de un sector de la población. Y así ha sido con muchas otras cosas. En México, por ejemplo, ahora se ha reconocido un estatus que no se tenía antes a las comunidades originales, ¿no? Se está reconociendo sus usos y costumbres, sus formas de expresión y además se está tratando de fomentar
las lenguas indígenas, que en México hay infinidad de lenguas originales, frente a lo que fue la constitución de un Estado-nación en México que pasaba por alto esas diferencias y estas, que a final de cuentas son tradiciones culturales, históricas, y que se habían descuidado y que se habían olvidado. Ahora, pues los libros de texto ya que son obligatorios en México, dependiendo de la región, pues también ya utilizan el lenguaje nativo, y eso es bien importante y bien significativo. Hay un esfuerzo por recuperar esa tradición y además por reconocer a los pueblos originales, y así con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay países, sobre todo en Europa, donde está tipificado en la Constitución como un derecho humano el derecho de vivir en un ambiente, medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Y es un derecho, entonces que se cumpla, esa es otra cosa, porque es muy difícil, evidentemente, llevar a la práctica, pero si es un derecho, tú lo puedes reclamar en un momento dado al Estado y decir, pues en mi comunidad no existen las condiciones básicas para cumplir este derecho, o no se está cumpliendo este derecho, el río que pasa por mi pueblo está contaminado, y puedes tú reclamar porque es un derecho humano. Y en otros países ya hay derechos, evidentemente, que tienen que ver con lo digital, que se ha avanzado muchísimo, pero es un proceso, porque eso, pues a nosotros, a muchos de nosotros nos ha tomado por sorpresa y en condiciones de desigualdad inherentes que ahí la principal reclamo es que no podrá pensarse en un derecho universal de las redes sociales o del uso del Internet si las condiciones estructurales permean la desigualdad y condiciones de partida injustas. Entonces, pero es muy importante que esté en el derecho, ¿no? Es decir, que ya en México se está discutiendo este tema, por ejemplo, que sea un derecho universal, el derecho a tener acceso a Internet, lo cual me parece fabuloso. Y quien no lo tenga, pues tendrá que movilizarse para reclamar ese derecho porque está tipificado en la Carta Magna. Entonces, es algo en construcción, ¿no? El derecho se va construyendo conforme las sociedades van generando reclamos, demandas, necesidades. Y ahí es justamente donde yo puedo decir que los derechos humanos, desde aquella Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Pues ha mutado muchísimo. Para empezar, habría que hablar de los derechos de los hombres, las mujeres y los ellos, porque si somos consecuentes con esta reivindicación que hoy es muy, muy importante, pues habría que empezar a modificar incluso el lenguaje. Y hay muchas otras cosas que tienen que ver justamente con eso, si me lo permites, doctor Eric. Ya también en algunas constituciones, que finalmente es el parámetro indiscutible que rige en un Estado-nación, ya el lenguaje incluyente o inclusivo ya se está colocando, ya no se permite ese lenguaje pues que antes era unívoco, ¿no? Y que marcaba pues una tendencia obviamente cultural, pero pues ahora ya se está corrigiendo y eso está muy bien, ¿no? Porque hay que adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Gracias, doctor. Nos plantea ahorita en estos últimos minutos esta postura dividida entre diferentes países en cuanto a este lenguaje inclusivo o incluyente. El doctor Cancino nos decía, Argentina, Estados Unidos está tomando una postura donde, digamos, está en contra de ese lenguaje mucho más diverso. Quizás podríamos sumar a El Salvador. Otros países nos señala también que incluso en la Carta Magna está estableciendo este reconocimiento a la diversidad. En el caso de Ecuador, doctora Gladys, ¿cuál es la postura actualmente vigente? Bueno, en el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador precisamente está redactada ya con un lenguaje donde se dice las y los ciudadanos, es decir, se incorporó, ¿no? No he visto un manual como existe en el Perú, por ejemplo, de lenguaje, digamos, en el que incorpora todos estos, pero evitando el sexismo, ¿no? Pero en el Ecuador sí lo estamos utilizando casi en todas las instituciones públicas y privadas, es el lenguaje inclusivo. Personalmente no he utilizado los EYES, como dice el doctor, ¿no? No lo he utilizado, pero sí siempre se utiliza las
y los. En la Constitución está redactada de esa manera y en las leyes que últimamente se han creado también las instituciones públicas y privadas han incorporado también en su legislación interna, en sus resoluciones, en sus reglamentos internos, siempre se refieren a las y los. Yo leía pues que la Organización Mundial de la Salud, digamos, refería y en el Ecuador, de lo mismo estoy hablando, también la maternidad Isidro Ayora, que es la más grande del Ecuador, que está asentada en la ciudad de Quito, refería que desde el año 2012 hasta el 2018 habían nacido alrededor de más de 100 niños intersex. Es por eso que el Ministerio de Salud a partir del 2018 emitió un protocolo de atención a niños, a personas con desórdenes de carácter sexual. Es decir, que ya estas personas que nacen, ya no es que tenga su niño, nació y llévese. No, sino que inmediatamente de identificar el nacimiento de un niño intersex, se articulan o se conforman estos comités donde está un urólogo, un genetista o un pediatra, un ginecólogo, un psicólogo, un psiquiatra incluso, ¿no? En donde abordan, digamos, este tema y dan, no entre comillas, digo, no una solución, ¿no? Sino que adoptan un procedimiento capaz de que la madre o el padre de ese niño conozca a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con esta persona y que no sea una sorpresa a priori, no que dice, ah, bueno, mi hijo nació así y ahora ¿por qué está de esta forma? ¿No? Porque a veces estos niños también no siempre están en un ámbito urbano o en la ciudad, o puede ser niños que nacen incluso en áreas rurales o provienen de familias con poca, digamos, educación, en donde A ver, desconocen doctora, y no permíteme pueden aceptar. interrumpirla nada más para que nos aclare. Cuando nos dice personas intersex, a nivel de pregunta, ¿es lo que hace algunas décadas se les llamó personas hermafroditas, posteriormente se cambió por personas intersexuales? Quiere decir personas cuya base es cromosómica. Hay quienes nacen con XY, quienes nacen con XX y en este caso XXY. Lo que usted nos comenta es 100 personas que a nivel cromosómico han nacido como intersexuales en el Ecuador. Así es, incluso en este protocolo se habla de una nueva nomenclatura y registro de los desórdenes de desarrollo social, ¿no? Y ahí incluso dice que se sugiere que los términos potencialmente peyorativos, como es esto de hermafrodita o pseudo hermafrodita, ¿no? Deben ser reemplazados por la categoría diagnóstica de desórdenes de desarrollo sexual. Incluso utilizan unas siglas DSD, ¿no? Que son siglas en inglés, y dice que ese término debe ser ampliamente aceptado por la comunidad médica, ¿no? Entonces, mire que aquí en el Ecuador prácticamente se está utilizando y se ha prohibido ese término de decir ha nacido una persona hermafrodita. Y obviamente es por estas, digamos, para que esta terminología propuesta tenga una aceptación internacional. Y así se está tratando. Y como usted lo decía, digamos, es por estos temas referidos a estos cromosomas, ¿no? A estos aspectos que señalan que en ningún momento, o sea, va a violentar el derecho a la identidad y al doble, digamos, y al libre desarrollo de la personalidad. Y justamente ahí se habla de todos esos aspectos, ¿no? De desórdenes que no pueden, digamos, a posterior ser una consecuencia para una discriminalidad, ¿no es cierto? Que son estas condiciones genéticas que son conocidas o patologías
¿no? Sino como desórdenes de carácter sexual. Ok, gracias, gracias, doctora. Antes de darle la palabra a alguien más, quiero preguntar a los compañeros que nos apoyan en la logística si hay alguna pregunta o comentario del auditorio, si tuvieran a bien, en caso de existir, si nos la pueden leer, y si no, para continuar con este muy interesante conversatorio que tenemos. Sí, novedades en el frente del Facebook, pero aquí estamos pendientes a la transmisión. Ok, perfecto, gracias. Primero levantó la mano, creo que el doctor Cancino, y después le doy uso de la palabra a la maestra Narly Borrero. Bueno, una observación, vamos a decirlo así. El planteamiento que hacías, doctor Eric, de clasificar el género por el tema cromosómico, hoy en día es excluyente, ¿no? Es discriminatorio. Quizá en términos jurídico-legales todavía puede tener un sentido, pero no olvidemos que la ideología de género justamente lo que quiere enfatizar es la diversidad sexual, o sea, una condición ya posgénero, si por género entendemos justamente hombre, mujer, a partir de cuestiones biológicas perfectamente identificadas. Entonces, acuérdense que en la literatura de la ideología de género, con la cual podemos estar de acuerdo o no, pero finalmente es una reivindicación de amplios sectores de población en todo el mundo, pues esto ya no se puede definir por cuestiones biológicas, sino que es una construcción cultural. Y desde ese punto de vista, como el género es una construcción cultural, pues hoy pues el LGBT+ ya abarca 120 tipos de género, ¿no? Entonces, es muy difícil, yo sé, para el derecho, pues seguirle la pista a esto que está evolucionando de una manera vertiginosa, pero lo que sí quiero decir es que hay que tener ya mucho cuidado con la manera de referirse al género, porque inmediatamente quienes reivindican la diversidad y la pluralidad de géneros, pues van a estallar, ¿no? Porque hay gente que de estos 120 géneros se identifica con uno y quiere ser reconocido como tal. Y me parece que es válido, es parte de esta disputa y de afirmación cultural de individuos, pues que no se identifican, que no se reconocen con lo que hay. Entonces, nada más esa observación que es importante tenerla, porque hoy, al parecer, para ser políticamente correcto con esta narrativa, pues hay que ser cuidadosos, ¿no? Gracias, muy, muy interesante el punto de vista, doctor. Incluso para ir abonando, y ahorita le doy la palabra, por supuesto, a la maestra Nasli, vemos un cambio interesante. Hace un momento usted mencionaba de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y tan fue en su momento polémica esa declaración, pese a su enorme avance, que en 1791 se publica también la Declaración Francesa de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En nuestro continente, en 1948, teníamos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y ese mismo año, pero el 10 de diciembre, se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, el lenguaje va cambiando. Y justamente en ese sentido, el doctor Cancino nos decía, tengamos cuidado, no caer en una interpretación demasiado jurídica o genetista, porque quizás podríamos estar violentando estas teorías o ideologías de género. Quizás algunos todavía mantendrían la postura de que sexo es la condición biológica diferencial entre mujeres y hombres o entre machos y hembras, mientras que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual. Diríamos que podrían ser dos conceptos distintos y bajo ese sentido y apelando al libre desarrollo de la personalidad, otra cosa sería cómo se autoadscribe una persona su identidad sexogenérica. Maestra Nardi, ¿cómo lo ve usted? Usted en lo particular y también si nos puede decir cómo lo ve Colombia en su constitución, en sus leyes. Ok, siento con lo que hablaba la doctora, en Colombia igual, nosotros en nuestra constitución política decimos las personas tienen derecho XXX. Entonces, nosotros siempre también, a pesar de que es un lenguaje inclusivo, siempre se está evidenciando ya ciertos grupos donde ya te dicen, a mí no me hables ni de él o
o los, ya, ella. ¿Por qué? Porque yo soy ella. Y ahí es donde empieza que muchas personas, hay personas que digamos, por educación lo tienen que incluir, como hay otras personas que realmente no están de acuerdo, se cierran a ello. ¿Y qué sucede? Que muchas ocasiones, como decía el doctor Cancino, pues no son aceptados y empiezan como una riña entre las dos personas diciendo, o sea, o sea, yo no me identifico con ninguno de los géneros, así que yo soy ella y por consiguiente yo quiero que me hablen de esa forma. Pero las otras personas que realmente no están de acuerdo con ello, empieza ese choque jurídico porque realmente no se sabe hacia dónde se va a ir, pues dónde se va a inclinar la parte de la parte jurista, ¿no? Entonces, eso es de un cuidado bastante delicado que se tiene hoy en día. Ahora, otro punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de estas personas que cuando están, digamos, las parejas y las mujeres están en estado de embarazo, te dice, o sea, nace un niño o la niña, lo primero que a veces te dicen es, le colocan ella, ¿por qué? Porque es que es un bebé y todavía no ha escogido su género y tienen que respetarlo. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cómo se ampara el médico o la doctora? ¿Cómo se amparan en poder escribir eso o sea, en el acta de nacimiento vivo, ¿ya? O en el acta o el acta de nacimiento que realmente te digan, es que no hay género, o sea, nació hombre, pero los papás dicen que no tiene, no, o sea, no se va a identificar género. ¿Por qué? Porque él todavía no ha decidido, o sea, el bebé no ha decidido cuál va a ser su género. Entonces, esos son puntos que también nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que ha sido bastante, digamos, bastante problemático para nosotros como abogados saber por dónde nos vamos a inclinar, y más que en muchas ocasiones hay países que no se cuentan digamos, con esa experiencia de saber manejar este tipo de problemática en los géneros desde el nacimiento, y no de la parte genética, sino de cómo, o sea, de cómo los padres también interfieren y decir, el bebé no tiene género en estos momentos, entonces se les colocan un nombre neutro, y entonces cuando crezca, él decidirá si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y eso es una problemática que es bastante fuerte hoy en día y que ya me ha tocado evidenciarlo en muchas ocasiones con alumnos, y que uno dice, wow, o sea, ¿cómo entro aquí? Y más de saber cómo identificarlo, y como dice el doctor Cancino, son más de 100, son 120 géneros a los que nosotros nos tenemos que saber, y que en muchas ocasiones los jóvenes lo hacen más por moda que lo que realmente ellos están sintiendo. Entonces, es algo Maestra que Nadie, a también hay que ver, tener en cuenta. permíteme hacerle rápido una pregunta. ¿Este es un debate real o uno preguntaría, maestra, ¿cómo se llama usted? Me contesta Nadly, ¿así le puedo referirme? Perfecto. Es decir, ¿hasta qué punto a partir de que alguien se autoascribe un nombre y dice, así quiero que se relacionen conmigo, se rompería esta heterodesignación, esta imposición de alguien más? Ante esta diversidad de identidad sexogenérica, ¿no sería suficiente con cómo gusta que lo nombre? Exacto, en muchas ocasiones así me ha tocado con los alumnos. O sea, ¿cómo quieres que me refiera hacia ti? Pero muchas veces, o sea, y lo digo honestamente, muchas veces, o sea, a veces tratas con tantos alumnos que a veces a ti se te va, se te va la luna y tú dices, caballero, tal cosa. Y pues ellos muchas veces lo que te van a decir, yo no me identifico como caballero. O sea, o me Correcto. respeta o te llevo a la dirección. Y muchas veces eso te trae esos inconvenientes que muchas veces no lo haces intencionalmente, y es algo que nosotros también tenemos que practicar para saber realmente cómo poder manejar estos alumnos, y que de verdad muchas veces no lo hacemos adrede, sino que lo hacemos ya es inconscientemente.
vemos cómo es muy interesante esto que ustedes amablemente están planteando y cómo en los países hay un cambio jurídico y también social. Pienso, por ejemplo, en el país de Bolivia, donde se reconoce como pluriétnico, pluricultural, y si vamos sumando ahora con este lenguaje inclusivo que ustedes plantean, pues sería también como plurigenérico. ¿Y hasta qué punto el marco jurídico debe ajustarse a eso? Es decir, que el derecho responda a la realidad o por el contrario, que el derecho ponga límites a, digamos, a ciertas coyunturas, a ciertos momentos históricos. Es decir, ya sea que el derecho sea un motor del cambio social o un freno, un mecanismo de control de este cambio. ¿Usted cómo lo ve, doctor Cancino? Sí, pues es un desafío, un auténtico desafío para el derecho, porque las sociedades cambian, ¿no? Evolucionan, se transforman, y el derecho tiene que recoger justamente esas mutaciones y esa evolución. Y en ese sentido es un desafío. Y evidentemente, un poco para volver al tema de la diversidad de género, pues nosotros venimos de una generación donde evidentemente nos educamos con un lenguaje distinto al que hoy manejan los jóvenes. Eso es evidente y quien tiene hijos jóvenes, ¿no? Y además nuestra profesión siempre nos mantiene en relación con los jóvenes y obviamente a veces no entendemos buena parte del lenguaje que utilizan, pero esto es normal y me ha parecido y me parece que ha ocurrido siempre. Pero ahora, como estrategia, y lo comparto, ¿no? Para los que también dan clases, pues yo la primera clase les digo a los compañeros, entiéndanme, yo vengo de una generación donde me eduqué con otro tipo de lenguaje, no inclusivo, pero respeto todos los géneros, así que sean un poco tolerantes conmigo porque me resulta muy difícil adaptarme a este nuevo lenguaje. Yo, a mí, hablar de ley no puedo, o sea, simplemente no me formé así, pero pido una disculpa anticipada por si llegara a cometer, ¿no? Pero no, digamos, alguna aberración, pero no tengo ninguna intención, ¿no? De desconocer la particularidad de cada quien. Creo que esa es una estrategia. A mí me ha funcionado hasta ahora, pero también sé de casos de colegas pues que han sido llevados a la dirección, por decirlo de alguna manera, porque pues en el sentir de alguien aludido como caballero, como mujer, pues se sintió agredido y con justa razón. Entonces es un desafío para el derecho, pero no solamente para el derecho, sino en este intercambio generacional pues adaptarse a las nuevas condiciones. Y eso es una de las cosas, hay muchas otras cosas que son desafíos para las sociedades contemporáneas. Sí, coincido. Quiero que vayamos sumando a este conversatorio, a este debate, y es que no solamente es en estos términos sexogenéricos que ahora estamos hablando, ha habido en múltiples sentidos. En algún momento, por ejemplo, la población con discapacidad se les denominó con necesidades especiales, ¿no? Y dijeron, o personas discapacitadas, más antiguamente hablaban de minusvalía, y la Organización Mundial de la Salud dijo, no, esto no es correcto, y actualmente en muchos países son personas con discapacidad, ha cambiado el término. También el caso de la población adulta mayor, hubo un tiempo que se les llamó ancianos o senectos de la tercera edad. Entonces ha habido un cambio también y ahora lo más común son personas de la tercera edad o adultos mayores. O sea, va cambiando esta cuestión. Y si nos vamos en otro contexto a la población afrodescendiente o afroamericana, no siempre se les denominó así. Y no solamente en el campo jurídico. Pensemos, por ejemplo, que un elemento muy importante dentro de la teología fue el movimiento que se llamó la teología negra, porque en aquel momento hablar de la negritud era un elemento de lucha, de resistencia, incluso de reexistencia. Entonces, era un término interesante que manejó la teología. Todavía en Estados Unidos existe el movimiento de los Panteras Negras y esto hace alusión justamente desde la época de Martin Luther King y Malcolm X, donde también la población afrodescendiente ha cambiado respecto a cómo se debe denominar a las personas dependiendo de su color de piel. En algún momento
reivindicando la negritud y en otros momentos diciendo, no, eso es peyorativo, eso es discriminatorio, en tal caso afrodescendientes o afroamericanos. ¿Qué hacer ante esta diversidad, mi estimada doctora Gladys? ¿Lo podemos resolver jurídicamente? ¿Es una cuestión política? ¿Es cultural? ¿Es educativa? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que ya muchos de los países lo han resuelto jurídicamente, de hecho ya está escrito esto, ¿no? Solamente para abonar lo que dijo el doctor César Cancino, en el Ecuador desde el año 2018 se promulgó la Ley Orgánica de Gestión de los Datos Civiles, que regula esto más o menos del registro civil, ¿no? Entonces ahí se establece que a partir de los 18 años la persona tiene derecho por una sola vez a cambiar su identidad de género, ¿sí? Que solamente basta llevar 2 testigos y con eso ya lo cambia. En el 2019, a propósito que yo escribía un periódico que se llama El Telégrafo, yo escribí con un título, ¿estamos preparados para ellas y ellos? Y me refería a un caso de un ciudadano argentino que con el fin de lograr la jubilación, él se cambió, se fue al registro civil y dijo, bueno, yo soy mujer. Y se autoidentificó. Y luego fue pues al organismo estatal donde conceden las jubilaciones, que en el caso del Ecuador sería el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y dijo, bueno, mi jubilación, y no le hicieron ninguna pregunta y les jubilaron. Yo en ese artículo decía incluso que cómo estaban los sistemas, por ejemplo, que administran las penitenciarías, las cárceles, y estaban preparados para ellas, que ahora son ellos, y ellos, que ahora son ellas. No hace mucho en el Ecuador fue detenido un alcalde, una autoridad municipal vinculada a algún tipo de peculado, algún delito. Y cuando él, que ahora es ella, llegó a la puerta de la cárcel, dijo, no, cuando la policía hizo el allanamiento a su domicilio, dijo, un ratito, yo soy mujer. Yo me autoidentifico como mujer. Entonces, ahora mismo le ubicaron en una cárcel de mujeres. Entonces empieza el reclamo a su vez de las mujeres que físicamente están ahí en esa cárcel. La Corte Constitucional, referido no a este tema, sino a un caso de una denuncia de unos padres de familia de un niño que se autoidentificaba niña en una ciudad del Ecuador, no le permitieron utilizar los baños de la escuela. Finalmente, la Corte decidió de que se había vulnerado sus derechos a su identidad. Solamente ya para completar un poquito, en el Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas y un pueblo afrodescendiente, que eso está reconocido por el Ecuador, ¿no? Una nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano que tienen identidad histórica, idioma, cultura, ¿no? Y que viven en un territorio determinado. Entonces, por ejemplo, ahí es muy diferente, o sea, ya no es visible esto de él y es, no. De hecho, yo he estado en muchas comunidades, habrán, no digo, ellos dicen que pueden haber, y es más, entre ellos dicen que sospechan que el hijo de alguna persona si se autoidentifica de otra manera, pero no es tan visible, ¿no? Entonces yo creo que los estados se han incorporado, lo que no es un pleno ejercicio de esos derechos para las personas. No es que yo como profesora, de hecho, doy en línea y a veces digo buenas noches a todas las estudiantes y a todos los estudiantes. Sin embargo, yo les envío un mensaje y les pregunto que se autoidentifiquen, ¿no? Y les mando un formulario, pero de hecho, todos ponen, o sea, o son hombres o son mujeres, ninguno. A pesar de que en algunos casos he conocido extraoficialmente que sí hay personas, que sí hay mujeres que no son ellas y no son ellos, ¿no?
pero que no a viva voz o que no a plenitud o que no se identifican y no me dicen en plena clase, a mí no me diga señora o señor. Eso es lo que puedo yo en este momento comentar. Gracias, doctora. Antes de darle uso de la palabra, doctor Cancino, para complementar lo que usted vaya a abonar a este conversatorio, no sé si sea más difícil en esta construcción sexogenérica, para el caso de las mujeres, no solamente posicionarse en la vida cotidiana, sino incluso en cargos de poder. Amanecimos con la noticia de la destitución de la presidenta de Perú y no sé cuál sería su apreciación, sobre todo aprovechándome de su experticia como politólogo, si eso es estrictamente una cuestión institucional, legal, digamos, o si pesa el hecho de ser mujer. Si a las mujeres se les exige más que a los hombres, si dado que ha sido una lucha histórica de las mujeres por ese pleno acceso a las cúpulas empresariales, educativas, a dirigir a una nación, si es más difícil para una mujer, es medida más exigentemente. Recordemos incluso que a Margaret Thatcher, bajo otro sentido, se le decía de la dama de hierro. Entonces decía, bueno, a ella se le criticaba porque entonces de alguna forma se había masculinizado bajo el entender de algunos. Entonces, doctor Cancino, con esto que hemos ido platicando, ¿es más difícil para las mujeres ejercer el poder? Muy bien. Antes de responderte, porque tenía una idea que se quedó en el tintero. Este, Obviamente, como yo decía, que el derecho incorpore o vaya incorporando, pues las demandas que van generándose societalmente, pues es un verdadero reto, es muy complicado. Eh, y obviamente esto de la ideología de género tiene su historia, y yo creo que alcanzó pues un nivel de difusión global, justamente porque es una de las reivindicaciones que adoptó la Agenda Global 2030, que como saben es una cuestión que firmaron en la ONU pues prácticamente todos los países, ¿no? Y que apunta a una serie de metas para eliminar una diversidad de problemas, desde cuestiones de salud, cuestiones de educación, cuestiones de alimentación, y también pues el reconocimiento de la diversidad sexual como una demanda sentida de las sociedades contemporáneas. Obviamente esto no está desprovisto de cuestiones ideológicas, aunque aquí hay un sesgo para quienes formularon esta Agenda 2030 con intereses muy específicos que no viene al caso discutir. Pero justamente por la influencia que tuvo, dado que fue una iniciativa de la ONU, después le empezaron a adoptar los países y a ejercerla, y organismos internacionales. Hay muchos casos muy polémicos y muy controvertidos, como el Comité Olímpico Internacional. Se acordarán del fenómeno de esta atleta que en realidad nació hombre, pero que ganó la medalla de oro en boxeo, ¿no? En las últimas Olimpiadas. Fue un escándalo mundial porque pues obviamente las boxeadoras que se enfrentaron a ella dijeron, es que no es posible ganarle porque es un hombre, ¿no? Entonces, es un desafío, pero la COI no le ha quitado la medalla y dice, no, pues es que es parte de la diversidad sexual y tenemos que aceptarla y adoptarla. Entonces, ¿cómo caminar hacia ahí? Ahora, y no se trata, me parece, de reivindicar que una normativa en un país sea superior a otras, porque lamentablemente en América Latina sigue habiendo muchos déficits. Quizá la Constitución de Ecuador es más avanzada en algunas cosas, pero seguramente no lo será en otras. Entonces, quien está más avanzado en materia de reconocimiento de la diversidad y muchas otras cosas es la Constitución española, ¿no? Ahí sí hay cosas incluso que desde fuera se ven escandalosas, ¿no? Porque ahí sí se reconoce, por ejemplo, que los niños pueden hasta los 8 años definir su sexualidad y los padres tienen que aceptarla, porque si no es violencia parental, y hay muchas cosas que quizá pudieran resultar escandalosas desde otro punto de vista. Porque aquí también se cruzan entonces intereses. Quienes cuestionan y confrontan la diversidad sexual
como en Estados Unidos y los ejemplos que ya se me han mencionado, pues también ahí hay un interés ideológico, ¿no? De preservar la familia en fin, hay una disputa. Y siempre los temas que tienen que ver con cuestiones morales y éticas, pues generan mucha controversia. Por eso, en España, que es tan avanzada en tantas cosas, no ha prosperado la ley del aborto, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, tienen cosas muy avanzadas, pero ahí no ha prosperado porque la sociedad española no está preparada para este tema, que nosotros lo traducimos como el derecho de las mujeres a, ¿cómo se dice? El derecho de las ¿A la mujeres, interrupción legal del embarazo? pues sí, a ejercer sobre su cuerpo, ¿no? Que es un poco la expresión, o a decidir sobre su cuerpo. Pero desde otra tradición de pensamiento ideológica, evidentemente es la reivindicación de el nonato, ¿no? Que también pues tiene derechos como tal, y es una discusión jurídica que no se han resuelto. Los temas de frontera siempre generan este tipo de suspicacias. Ahora, volviendo al tema que planteabas, doctor Eric, el de la violencia de género, o que podemos decir violencia política de género, que en México ya está tipificado en la Constitución, y aquí a la menor sospecha, pues las mujeres que se sienten violentadas, que ejercen la política en distintos puestos, pues pueden emitir un juicio o una demanda, quiero decir, y que da lugar a un juicio y que muchas veces le da la razón, porque si hay todavía muchos políticos que son los que creen que o están muy arraigados en sus viejas praxis, y cuando ven que las mujeres están participando del tú por tú, pues evidentemente esto no se han colocado a la altura de los tiempos y generan este tipo de cosas. Sin embargo, en México también, y es muy importante, no sé cómo sea en Ecuador y no sé cómo sea en Colombia, pero aquí está tipificado que, por ejemplo, para candidaturas a diputados, legisladores, etcétera, tiene que componerse el Congreso 50% de mujeres, 50% de hombres. Entonces ya las reivindicaciones de género se han afirmado. No creo que en el caso de Perú, en concreto, con el que nos amanecimos con esta noticia, sea un tema de violencia política de género. No lo creo. Yo creo que este personaje pues ha dejado mucho que desear en su gestión pública, al grado de que se le cuestiona justamente su comportamiento, su conducta moral, ¿no? Que es un poco el argumento que se da para lo que los peruanos llaman la vacancia, ¿no? Su comportamiento moral, que tiene que ver incluso con corrupción o con desfalcos, etcétera. Cosa muy frecuente en Perú, ¿no? O sea, no olvidemos que en Perú hay cambio de presidentes, como si se cambiara no sé qué, o sea, es muy frecuente, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Además, a eso hay que sumarle, pues, todos los intereses políticos, porque ya se había convocado a un proceso electivo, o sea, ya se había sacado la convocatoria y se quería acelerar, o no sé cuál era la intención. Es muy complicado entender el caso de Perú, pero no creo que sea en el caso de la presidenta que ahora está en la vacancia, como llaman los peruanos, sea un tema de violencia de género. Que existe en muchos países, sí existe, por supuesto que existe, pero no en este caso. Ok, pues vamos viendo diferentes temas muy interesantes que incluso decían, bueno, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio que se pueden ver en el contexto internacional. Y hablando de estos temas de género, se han creado tres conceptos muy importantes: equidad, paridad e igualdad. Maestra Borrero, ¿cómo ve usted? ¿Estos conceptos son sinónimos, son diferentes? ¿Uno está en lugar de otro? ¿Debemos manejarlos simultáneamente? ¿Cuál considera usted que debe prevalecer en el lenguaje jurídico y político contemporáneo? ¿Uno, dos o los tres? Equidad, paridad e igualdad de género. Bueno, para mi concepto, los tres se deben de llevar conjuntamente. ¿Y esto por qué? Porque en realidad uno lleva al otro, y si nosotros dejamos por un lado la paridad o la igualdad o la equidad, no estamos ejerciendo digamos, algo igual, o sea, una igualdad en cuanto a la terminología jurídica y en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, para mi parecer,
sí los tenemos que llevar en conjunto y no solamente en la parte legal y en la parte, digamos, presencial, sino también en la parte digital, que es en muchas ocasiones no se llevan a términos, y esto lo digo en el sentido de que cuando estamos en audiencias, en muchas ocasiones en las audiencias virtuales no se llevan a cabo. Y aquí empiezan los desfases de los derechos humanos de las personas. Gracias. Incluso cuando uno lleva estos debates a diferentes foros, hay quien ha planteado que hasta la expresión universal, digamos, de Homo sapiens podría ser un lenguaje masculinizante, porque hay grupos feministas que han planteado que debiera llamarse Homo Femino Sapiens. Doctora Gladys, ¿usted coincidiría con esta postura o no? Tiene apagado su micrófono, doctora. Bueno, es bastante complejo. Bueno, eso ya pasó. Yo cuando estudié la escuela primaria y secundaria, hablaban solamente de Homo sapiens, ¿no? Pero bueno, si tendría que volverse, digamos, a hacer el mismo estudio en el tiempo actual, capaz que podría caber ese término como para que involucre también a hombres y a mujeres. Yo me quiero referir un poquito a lo que dijo el doctor Cancino respecto a esto de la paridad, de que en las legislaciones se han incorporado, ¿no? Sí, en efecto se ha incorporado, por ejemplo, para designar autoridades de elección popular, ¿no? Si el candidato a presidente es hombre, la candidata a vicepresidenta tiene que ser una mujer o viceversa. Pero yo a veces pienso que solamente eso se hizo como para rellenar, es decir, como para dar una satisfacción, más no porque a veces, por ejemplo, ha habido un concurso donde las mejores notas, vamos a suponer, el primer punto sacó 20 sobre 20, ¿no? Y el que estaban hombres que estuvieron, que le siguieron en el puntaje, sacaron hasta 19 sobre 20. Y resulta que la mujer que seguía después de 10 hombres tiene 16 sobre 20. Entonces decían, bueno, no, por el tema de paridad de género hay que colocarle a esta mujer y dejar de lado a estas personas que tienen una nota de 19, ¿no? Entonces, a veces eso, a veces yo se suelo decir, bueno, si es mi hijo el que sacó 19 y no le están dando el puesto que le corresponde y le pusieron a una mujer que sacó 15 sobre 20 y después le pusieron a otra señora que tiene 14 sobre 20 y mi hijo sigue teniendo 18 sobre 20 y no entra. Entonces, o sea, hay una discusión sobre esto. Claro, como es mi hijo, yo estoy en contra de esas mujeres que están siendo colocadas o ubicadas en un determinado cargo sin tener, entre comillas, los méritos solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, a veces esta de paridad en algunas leyes, en algunas normativas, se puede considerar solamente como una obligatoriedad o como un relleno, digamos, para cumplir y satisfacer, digamos, estas necesidades que se han implementado en ciertas leyes y en ciertas normas. Acá en el Ecuador también la violencia política, yo justamente ahora lo saqué para leer textualmente lo que es violencia política acá en el Ecuador. Dice, es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que actúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluidas la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Entonces, a veces cuando está escrito así, ¿no? Podría ser también que puede haber un aprovechamiento
de que su desempeño ineficiente no pueda ser confundido y se haga creer que es el resultado de una violencia política. Entonces, como decía el doctor Cancino respecto a la presidenta del Perú, ¿no? No sé hasta qué punto se puede decir que se trata de violencia de género, de violencia política, ¿no? Esto lo que está sucediendo, si le están sacando del poder. Pero yo creo que a veces hay que tener cuidado porque cualquier cosa que se pueda decir, pero también hay mujeres que están ejerciendo estas actividades políticas que a través de redes sociales, por ejemplo, incitan a ser maltratadas, valga el término, ¿no? No estoy justificando. Empiezan con ciertos mensajes y obviamente tienen su respuesta. Y ahí dicen, estoy siendo víctima de violencia política. Entonces, a veces yo creo que hay que diferenciar muy claramente cuándo es y cuándo no es una violencia política. Bueno, me parece efectivamente estos son temas polémicos de debate y justamente para eso son estos conversatorios, estas conferencias latinoamericanas para escuchar múltiples puntos de vista, todos muy respetuosos. Pero a ver, por ejemplo, doctor Cancino, la doctora Gladys nos hablaba algo parecido a meritocracia, sobre todo para acceder a cargos públicos importantes que incluso pueden dirigir una nación y nos hacía el ejercicio de, por ejemplo, una evaluación, hay un puntaje y que no necesariamente llegan los que tienen las mejores evaluaciones y que quizás podría llamarse una discriminación inversa u otro contexto lo han llamado discriminación positiva. Pero para que existiera meritocracia tiene que haber piso parejo. Y también se ha dicho que históricamente las mujeres han sufrido violencia estructural. Han estado más alejadas de las oportunidades educativas, oportunidades laborales y económicas. Entonces, ¿cómo llegar a un punto medio, doctor Cancino, entre estas dos posturas? Quienes hablan de la meritocracia, incluso si nos remontáramos siglos atrás desde la idea de la aristocracia como gobierno de los mejores, y esta otra faceta que también se reconoce de violencia estructural, violencia de género y esta, digamos, exclusión histórica hacia algunos puestos de poder, que ahora lo que se busca es que en términos de paridad se les facilite o si incluso se establezca la normatividad de forma obligatoria para que por cada mujer hay un hombre y viceversa. Bueno, yo siento que parte de la evolución del constitucionalismo en América Latina es justamente avanzar normativamente hablando hacia la paridad y la igualdad. De tal manera que cada vez vemos constituciones donde está asegurada la paridad y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, eso está ya en las normas, en la mayoría de las constituciones. En algunos casos, pues todavía hay cosas que mejorar. Entonces, y siento, sin embargo, que es una cosa de tiempo para que se materialice en la práctica, ¿no? O sea, una cosa es la norma que ya tipifica estas cosas, que ya está establecido, y otra cosa es lo que en la práctica ocurra. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos prejuicios culturales, muchas inercias del pasado que inhiben justamente que esto se plasme en la realidad. Sin embargo, es cosa de tiempo, al menos yo así lo veo, y te voy a dar un dato, pues, que es contundente. En la UNAM, que es una de las universidades más grandes y más importantes de América Latina, el 60% de los estudiantes en este momento son mujeres y el 40% son hombres. Entonces, es cosa de tiempo para que las mujeres pues irrumpan en todos los espacios importantes de liderazgo y de decisión. Es nada más cosa de tiempo, pero hemos ido caminando hacia ese proceso también de manera social. Y qué bueno que ya esté tipificado en las constituciones y ahora pues lo que se trata es de emparejar esto. Y es cosa de tiempo. Hay muchas mujeres que todavía advierten que para el mismo trabajo hay preferencias hacia los hombres. Pues yo también creo que se irá difuminando poco a poco porque finalmente siguen siendo más
criterios, prejuicios anclados culturalmente en muchos de nuestros países, porque sabemos de dónde venimos culturalmente hablando, y en consecuencia, pero se han venido neutralizando. Y yo creo que es simple y sencillamente en poco tiempo, a juzgar por este dato como muchos otros, estaremos llenando de contenido en la práctica los derechos de hombres y mujeres y el camino hacia la paridad real, ¿no? Este ejemplo que usted nos ponía, doctor, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tendrá prácticamente 5 siglos de existencia. Sin embargo, en 5 siglos, ¿cuántas rectoras ha habido, doctor Cancino? Ese es el dato. Pero tenemos una presidenta mujer, ¿no? Entonces, tuvieron que pasar 200 años de vida independiente para que hubiera una mujer, pero ya está avanzando, se está avanzando, ¿no? En América Latina ya hemos tenido muchas mujeres presidentas para hablar del cargo emblemático, ¿no? Por excelencia. Doctora Gladys, platíquenos un poco en Ecuador o quizá tengan conocimiento de algún otro país. Cargos importantes, gobernadoras, vicepresidentas, presidentas. ¿Cómo ha habido usted la evolución? Me da la impresión que nos decía el doctor Cancino, es cuestión de tiempo, pero no se ha tardado demasiado la historia en lograr esa paridad, digamos. Yo creo que sí, se ha tardado y se sigue tardando, pero bueno, ya, por ejemplo, algunos gobiernos que han llegado al poder, pues sí han tomado en cuenta en la designación de sus ministros de Estado, ¿no? Un 50% hombres y un 50% de mujeres. De hecho, en la actualidad, el presidente Noboa, pues, tiene ministras digamos, ministras de Estado, ¿no? En igual número que hombres, ¿no? Las gobernadoras, creo que hay un 40-60%, ¿no? Y en tanto que en las universidades públicas en el Ecuador existe la Universidad Central del Ecuador, que tiene más de 200 años de existencia, y parece no, que nunca se eligió a una rectora mujer, ¿no? ¿No? Y es la universidad más grande del país, una universidad pública, fiscal, donde vienen de todas partes, digamos, del Ecuador a estudiar. Con mujeres rectoras, no. En otras universidades públicas sí hay mujeres que han ejercido el cargo de rector. Igualmente, o sea, esto es igual que en la asignación de jueces, ¿no? A nivel de Corte Nacional o de Corte Suprema, como sería en otros países, ¿no? Donde sí, ahí sí se elige 50-50. De lo que no hay remedio, 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Entonces, hay funciones que de hecho antes se llamaban poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, que en el Ecuador en actualidad son 5 funciones, ahora cambiaron la denominación y se llaman funciones del Estado, ¿no? Entonces, estas también, de hecho, en su mayoría están ejercidas por hombres, solo una, que es el Consejo Nacional Electoral, es una mujer, ¿no? Que está en funciones, pero las demás funciones del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, que en la actualidad es un hombre, la función legislativa o la Asamblea o como decir la Cámara de Diputados o el Congreso, está ejercida por un hombre, el Poder Judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es un hombre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un hombre, y la función, el Consejo Nacional Electoral, que es una mujer. Es decir, que sí hay una, sí hay una diferencia, no es que todo es como quisiéramos, ¿no? Donde se visibilice a la mujer y haya más oportunidades. Igual es, por ejemplo, en instituciones estatales como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, donde la mayoría de sus servidores policiales o militares son hombres, ¿no? En el Ecuador, por una sola ocasión, hace unos 3 años, fue designada una mujer como comandante general de la policía. Luego de más de 80 años de existencia de la Policía Civil Nacional del Ecuador, fue una sola mujer. Es decir, bueno, claro, fue
única mujer porque ella llegó desde cuando las mujeres entraron a la escuela superior, donde se forman desde cadetes, subtenientes hasta general, y tuvo la oportunidad en la presidencia del señor presidente Lazo, Guillermo Lazo, pero porque hubo en cierta manera un peso de los grupos feministas, ¿no? De que, digamos, hubo una cierta influencia para que esta persona fuera designada como comandante general. Yo creo que vamos avanzando, pero un poco lentos, pero vamos avanzando para Una lograr pregunta nada más, realmente doctora, rápido. una paridad. Esta mujer que logró este cargo en la milicia, ¿se autodenominaba comandante o comandanta? Ya. El cargo, todos peleaban ahí en ese momento, que el cargo es comandante general, claro, después de ella, y también, ojo, el grado de ella era general, y claro, decía, no, mi grado es general, que yo soy general, pero soy la comandanta general, pero no siempre se le escuchó como comandanta general, ¿no? La prensa le decía la comandante general, es decir, ¿no? La comandante, la general. Pocas veces le decían la generala. Ella no firmaba la general, no firmaba como generala, sino como general, ¿no? En cierta manera decir, no, no, es que el grado es general y mi cargo es comandanta general, pero no siempre se firmaba así porque yo había revisado constantemente, digamos, los documentos, pero la prensa no siempre le decía generala, no siempre le decía comandanta, ¿no? Como le dicen a la presidenta del Ecuador, de México, a veces que le escucho que le dicen comandanta, pero aquí no sucedía. En el ejército tampoco ha habido, en las Fuerzas Armadas todavía no ha habido una mujer que llegue a liderar, digamos, las Fuerzas Armadas como con el grado de general. Perfecto, gracias, muy amable. Pregunto a los del equipo de logística si hay alguna pregunta o comentario del público que nos acompaña a través de las redes sociales. Bueno, De momento no tenemos ninguna pregunta, doctor. perfecto, Es gracias, muy correcto, amable. disculpen, ¿eh? Es correcto. Gracias, gracias. Doctor Cancino, vamos a interactuar más rápidamente entre nosotros. Parece que la maestra Nasli tuvo un problema técnico debido a que en la zona donde está transmitiendo está muy fuerte la lluvia y en cualquier momento que pueda reincorporarse, pues nos dará mucho gusto, pero entendemos perfectamente la situación técnica. Esto que estamos platicando, doctor Cancino, ¿son eufemismos políticos? ¿Es lenguaje políticamente correcto? ¿O sí es parte de esta lucha histórica y de este empoderamiento real? Yo no creo que sean eufemismos, yo sí creo que son parte de reivindicaciones sociales, ¿no? Y así ha sido siempre. Es decir, si uno ve digamos, los movimientos sociales desde los años 60, por ejemplo, para poner una fecha emblemática, pues vemos justamente cómo las reivindicaciones de movimientos sociales que antes eran aglutinadas a partir de un issue muy particular, pues fueron generando tal eh, ímpetu que las autoridades tuvieron que reconocerlo, es decir, el derecho de las minorías raciales en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, tuvo que haber un Martin Luther King, tuvo que haber un Malcolm X, que hicieron estas reivindicaciones y paulatinamente, pues llegamos, es decir, tuvieron que pasar 40 años para que Estados Unidos tuviera un presidente afroamericano, ¿no? Entonces, pero si no hubiera habido estas reivindicaciones, quizás seguiríamos en una situación como en Sudáfrica que duró muchísimo años del apartheid. Entonces, claro, las reivindicaciones, es decir, la posibilidad de incluir en el derecho, en la materia jurídica, a las minorías depende de qué tanto se movilizan para justamente reivindicar sus necesidades. Lo mismo con el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista data de muchos años atrás y claro que ha cuajado en la mayoría de las normativas constitucionales.
Es decir, si uno ve, por ejemplo, que el voto de las mujeres, pues en la mayoría de los países tiene 60, 70 años, pues estamos hablando que las democracias modernas o contemporáneas son muy jóvenes, porque un principio de la democracia es que todos los individuos pueden participar independientemente de su condición social o sexual o lo que tú quieras. Entonces, son muy, muy recientes nuestras democracias, ¿no? Contrariamente a lo que puede pensarse, porque en el momento en que sea incluida en la elección, en la votación, la mitad de la población que estaba excluida antes, pues obviamente, y para esto tuvieron que pasar muchas luchas, y sabemos la historia. Y lo mismo las reivindicaciones laborales, tuvieron que haber manifestaciones desde pues los mártires de Chicago y luego todo el sindicalismo y todas las expresiones de lucha para que se generara la semana de 40 horas y otras reivindicaciones sociales. Entonces, sí, yo creo que esto no es una moda, ¿no? Esto, por ejemplo, la reivindicación de la diversidad sexual o la diversidad de género, no es una moda, son sectores que sí, para ellos es vital ser reconocidos en su diferencia. Y me parece legítimo, ¿no? Quizá, como siempre, hay en las sociedades, culturalmente hablando, resistencias. Pues claro que hay resistencias porque es algo nuevo y la gente a veces pues no está tan familiarizada con el cambio, ¿no? O tiene reservas hacia el cambio, pero es cosa de tiempo también. Esto, o sea, esto no lo va a parar nadie, aunque haya un presidente como Milei que prohíba jurídicamente el reconocimiento de la diversidad o un sujeto como Donald Trump, pues son tentativas destinadas al fracaso, porque las sociedades que se mueven son las que finalmente impulsan los cambios en principio normativos. Y yo creo que esto no lo para nadie. Y cada vez las sociedades están más sensibles a reconocer la pluralidad de género, entre muchas otras cosas, ¿no? Nuestras sociedades, en México, por ejemplo, pues de alguna manera culturalmente somos clasistas, como muchos de nuestros países en América Latina, y entonces no se le había dado la reivindicación que requería a las minorías de los pueblos originales, y ahora ya tiene un estatuto jurídico constitucional, y me parece que se está avanzando, ¿no? Y ahora culturalmente ya somos más sensibles a reconocer, por ejemplo, a los sectores la negritud que tú comentabas, ¿no? Los afromexicanos que existen también, ¿no? Pues todos venimos de ahí y en consecuencia hay esta comunidad y hoy tiene derechos y reconocimientos y una identidad que está reconocida. Y esos son los avances. Yo no creo que esto sea pasajero ni una moda. El chiste es cómo nos vamos adaptando a estos cambios culturales, sociales, ¿no? Y darles el reconocimiento que se merecen, que es el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Ese es un poco el desafío, ¿no? Perfecto, gracias doctor. Miren, estamos llegando ya casi a la última parte de nuestro conversatorio. Quizá nos queden unos 15 minutos para no llegar hasta el último momento, sobre todo para que nuestra audiencia no se canse con estos temas que a mí me parecen fundamentales y además muy oportunos en esta 20ª Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. Pero doctora Gladys Proaño, estamos planteando esto quizás desde América. Planteamos que existe una Carta de la Organización de Estados Americanos, una Comisión Interamericana, una Corte Interamericana, muchos protocolos, tratados, etcétera, pero casi siempre en el lenguaje jurídico, en el político, en las cuestiones económicas, dejamos de lado lo que pasa, por ejemplo, en el Caribe. ¿Por qué será que casi siempre que hablamos del continente americano se excluye a los países caribeños? Es otra forma de exclusión, diríamos, si encima de ser mujer, que existe una violencia estructural y de género, además soy indígena, además soy caribeña, ¿es como doble o triple exclusión? Yo considero que sí, o sea, hay una doble y triple exclusión, ¿no? Primero por ser mujer, por ser caribeña, o igual como los indígenas, los afrodescendientes, y además se suma a veces la pobreza.
¿no? Que la pobreza también es una forma, digamos, se suma a esta discriminación por las menos oportunidades que tienen las personas, ¿no? A ser tratadas en iguales condiciones o tener el acceso desde la educación a la salud, ¿no? Ya hablando de la salud, por ejemplo, el Ecuador ha incorporado protocolos, digamos, para la atención a mujeres en labores de parto, recogiendo lo que en 1985 acordó la Organización Panamericana de la Salud sobre aspectos o pasos que debían seguirse cuando una mujer iba a dar a luz, como por ejemplo dejar que esté junto a una persona de su confianza, a un familiar, de que vista como desea, de que se alimente como desea, porque no es una enfermedad, y que, por ejemplo, el derecho a recibir la placenta, ¿no? Han pasado más de 30 años para que el Ecuador, y al igual que el Perú en el año 2016, por ejemplo, establecieron un protocolo de entrega de la placenta a la madre, lo que era una novedad y lo que ya se había dicho en la Convención de Fortaleza en 1985. Entonces, a veces encontrarse en condiciones de ser mujer, de ser indígena o ser afrodescendiente y de ser pobre conlleva a que tenga menos oportunidades de una educación o menos oportunidades de disfrutar de derechos, ¿no? Que tiene todo ser humano. Puede ser eso, yo considero que sí pesa bastante aquello, ¿no? Antiguamente, mire que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional en el Ecuador no se recibían a negros, a negras, que se decían a mujeres negras o a hombres negros, por ejemplo, para la escuela superior, para llegar a ser oficiales, o sea, en un grado jerárquico superior. No solamente se aceptaba para que sean parte de la tropa y no de la oficialidad, para que lleguen a rangos superiores. Hace unos 8 años ya en el Ecuador, por primera vez, se permitió, entre comillas, que entren personas afrodescendientes, o sea, de piel color negro, que entren a una escuela superior para que en algún momento, obviamente con sus méritos, puedan llegar al cargo desde subteniente a teniente, capitán, a mayor, a coronel, a general, ¿no? Y eso está en ver, eso veremos tal vez en unos 25 años, veremos a los primeros generales de raza negra. Entonces yo creo que sí es una condición que afecta a las personas en esas condiciones. Digamos que muchas veces hemos sido víctimas como sociedades de racismo, de clasismos, de sexismo y múltiples formas de discriminación. Doctor Cancino, usted nos daba un dato muy interesante que en universidades emblemáticas como la UNAM son más el número de mujeres estudiantes que de hombres. Y seguramente si hacemos el mismo ejercicio en muchas otras casas de estudio, encontraremos un dato similar. Pero acorde con datos estadísticos también, eso no necesariamente se corresponde con mayores ingresos económicos. ¿Cómo se explica que muchas veces en los países hay mayor nivel educativo de las mujeres, pero menor ingreso económico cuando se corresponde justamente al sexo femenino? Sí, nada más te comento que hay una pregunta por ahí en el chat bastante interesante. Si gusta, retómela, doctor. Pero te contesto, yo siento que de nueva cuenta es un poco cuestión de tiempo, porque si hay todavía este tipo de cuestiones que existen, yo creo que cada vez menos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es discriminatorio y alguien que se sienta discriminado, por ejemplo, en un empleo, porque en el mismo puesto un hombre gana más que una mujer, puede ya reivindicar sus derechos y decir, pues esto no es justo por esto y esto y esto y esto, hacemos lo mismo y él gana más. Entonces, yo siento que es una cuestión de tiempo, pero también de que las mujeres que laboran, pues hagan defender sus derechos, porque ya en la normativa ya está, ¿no? O sea, nadie podrá percibir un ingreso inferior por cuestiones de género. O sea, eso está ya tipificado. Ahora hay que hacerlo valer. Si no se ha hecho valer, es justamente porque existen todavía reservas culturales y de todo tipo. Pero básicamente es por ahí. ¿Y por qué no tú lees la pregunta y la comentamos? Mm, O la leo yo si quieres.
Estoy buscándola. Bueno, creo que es lo que nos comentan. Lo leo tal cual. Yo estudio mucho del tema de las nuevas sociedades digitales y hemos sido testigos en la UNAM cómo la comunidad Lince provocó un punto de quiebre en el que desafortunadamente terminó con la muerte de un joven. Mi pregunta es, ¿tenemos que regular jurídicamente el papel de las redes sociales? Y esta misma persona que amablemente no la plantea dice, hay un debate muy serio en torno a la propuesta de querer sancionar a los usuarios que usan los memes. Sí. Eh, Estos son temas interesantes porque de hecho fue con parte de lo que iniciamos este conversatorio respecto a los derechos humanos digitales y también se trabajó la cuestión de libertad de expresión versus por ahí la cuestión también de la privacidad. Esta comunidad lince que se plantea y que en algunos casos deriva en formas de violencia física, pues es un tema también preocupante, acuciante en nuestra realidad. ¿Consideran ustedes que se tienen que regular, sancionar, prohibir ciertos temas en el ciberespacio y en particular dando seguimiento a la pregunta en las redes sociales? ¿O tiene que ser un parte de la creatividad, de la libertad de expresión, de la crítica? Es decir, ¿hasta qué punto se tiene que sancionar o prohibir eso o permitir? ¿Qué opina usted, doctora Gladys? Bueno, yo considero que todo tiene que regularse, todo tiene que tener un límite, porque extralimitarse a veces argumentando la libertad que tienen las personas, digamos, puede vulnerarse derechos de otras personas. Entonces yo creo que tienen que limitarse. De hecho, en el Ecuador, digamos, se está ya legislando justamente para evitar estas extralimitaciones, porque, por ejemplo, argumentando una libertad de expresión, insultan o tratan mal, le hacen quedar mal, van contra la dignidad de una persona. Yo creo que no se puede sustentar una libertad de expresión. La libertad de expresión creo que tiene que tener un límite y eso tiene que normarse. Yo considero que tiene que normarse y no dejarse al libre albedrío para que cualquier cosa se diga respaldado en la libertad de expresión. Gracias, doctora. ¿Coincide usted, doctor? ¿Hay un No, debate real no, pues, entre violencia digital, mediática, verbal versus libertad de expresión? ¿O se tiene que dar esta apertura y cuando finalmente uno es una figura pública o abre una cuenta de red social, debe tener una suerte de piel dura y aceptar la crítica? pues mira, yo discrepo. Es decir, yo creo que el bien tutelar, como se dice en derecho, es la libertad de expresión, sobre todas las cosas. Cualquier forma de censura a la libre opinión de las personas me parece condenable. Es un derecho, es una garantía que hay que preservar hasta sus últimas consecuencias. Ahora, obviamente, el libre albedrío en la expresión, pues puede conducir a situaciones delicadas. Entonces, ese es el desafío justamente del derecho, es decir, de prever circunstancias difíciles, pero sin ni coartar la libertad de expresión. Yo he escrito mucho sobre este tema, sobre las redes sociales, y obviamente cuando empezaron las redes sociales, pues eran fabulosas porque no estaban todavía contaminadas por todo lo que ya sabemos y se han convertido en un instrumento también peligroso, donde se ejercen formas de violencia, ¿no? Y que repercuten y dañan a la sociedad. Y lo hemos visto, este fenómeno ahora que tuvimos en México y que está teniendo cada vez más resonancia de estos grupos juveniles que se sienten rechazados socialmente, sobre todo por el otro género, ¿no? En consecuencia, esgrimen expresiones de violencia, pero se orquestan a través de las redes sociales, ¿no? Porque ya han trascendido a nivel o sea, global, ¿no? Ya hay redes sociales globales que se identifican con las demandas de estos jóvenes que se sienten excluidos justamente o marginados de las nuevas reglas justamente por el empoderamiento, casualmente y curiosamente, de las mujeres, ¿no? Entonces, como hay un empoderamiento de las mujeres, ellos se sienten un poco vulnerados. Y son estas patologías que se van a seguir generando. Ahora, eh, a grandes males, grandes remedios. ¿Y qué es lo que se ha legislado ahora en Europa? Lamentablemente no me acuerdo en qué países, pero ya en 2 o 3 países se legisló lo siguiente.
no se va a autorizar el uso de redes sociales hasta los 16 años. Bueno, ese es un criterio que me parece interesante considerando justamente que la exposición de los adolescentes a las redes sociales está muchas veces o adolece de la madurez suficiente para discernir entre lo que puede perjudicarle y lo que no puede perjudicar. Y más eso hay que sumar la orientación en casa, ¿no? Parental, que tiene que también ser muy importante. Yo tengo una hija de 15 años, sé de lo que estoy hablando, es bien complicado. Y sin que, digamos, me rigiera esta ley, yo le tengo prohibido las redes sociales hasta los 16 años, ¿no? Correcto. Porque efectivamente, Estamos ya próximos a terminar, doctor. Nos quedan quizás escasos 4 minutos. bien, Yo le pediría, estimada doctora Gladys, que nos haga un comentario final, un cierre de su participación, lo cual agradecemos mucho en un tiempo de 2 minutos, doctora Gladys. Muchísimas gracias. Hablar hoy día de violencia, género y poder, digamos, no es suficiente para lograr una sociedad más justa. Lo que queremos hoy en día es que todas las personas vivan sin ser discriminadas, vivan en igualdad de condiciones, no solamente a través de una igualdad formal, sino de una igualdad material, que de hecho se ha incorporado en la legislación, por ejemplo, ecuatoriana, en donde está, por ejemplo, las acciones afirmativas, ¿no? Acciones afirmativas que dan oportunidad a las personas que han sido históricamente excluidas para que tengan la oportunidad no solamente a la educación, a la salud, ¿no? Sino a vivir de una forma más digna, de que los recursos del Estado lleguen a cada uno de esos lugares más lejanos del Ecuador, donde puedan gozar a plenitud de la vida de un ser humano y, digamos, haciendo honor a los derechos humanos plasmados en instrumentos internacionales y en la Constitución de la República del Ecuador. Desde este espacio, pues auguro de que mi país logre, ¿no? Logre equilibrar y logre llegar a estas personas históricamente excluidas y darles una mejor oportunidad para que vivan dignamente. Gracias, doctora. Le agradecemos mucho su muy brillante participación. Doctor Cancino, sus palabras de cierre, igualmente en 2 minutos, si es tan amable. bueno, yo veo que en América Latina, que ha sido finalmente nuestro referente en esta plática, pues hay muchos déficits todavía en materia de derechos humanos y todavía hay mucha violencia política y muchas formas de exclusión y que se suman a muchas inercias que se han afirmado en nuestros estados. Todavía hay impunidad, hay abusos de autoridad, hay corrupción, hay nepotismo, hay negligencia, en fin, y todo eso sumado, pues justamente abona a que la materia de los derechos humanos pues esté en ciernes en nuestros países. Yo creo que es el gran déficit de América Latina, la materia de los derechos humanos, pues ¿por qué? Porque hay inercias que inhiben justamente que lo que ya está tipificado en la norma se aplique. Entonces vemos cotidianamente cómo se pisotean nuestros derechos en todos nuestros países, incluyendo Ecuador, lamentablemente. Y esa es una realidad. La impunidad con la que se manejan los gobernantes en todos los niveles de gobierno y los abusos de autoridad y la corrupción son nuestros males, nos están asfixiando y eso pues termina vulnerando nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos humanos. Gracias, doctor. Pues muy amables a ambos. Igualmente agradecemos a la maestra Narly Borrero, que lamentablemente por una cuestión técnica derivada de la lluvia ya no pudo acompañarnos en la parte final. Pero creo que durante esta hora con 45 minutos hemos hecho un recorrido de múltiples temas bajo este cobijo temático de género, violencia y poder. Y no nos queda más que agradecer a quienes amablemente han seguido esta transmisión, por supuesto, al comité organizador de la 20ª Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, que inició, como decíamos al inicio del conversatorio, el doctor
Óscar Correas Vázquez, quizás el más importante exponente de la crítica jurídica en nuestro continente y que ha continuado también en esta labor editorial a través de la revista Crítica Jurídica, la maestra Marisela Costa, a quien le agradecemos la oportunidad de estar el día de hoy, y también al doctor Humberto Rosas, así como todo el equipo logístico de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto la revista Crítica Jurídica. Gracias a todas y a todos los que han acompañado esta transmisión. Esperamos que hayan recibido con beneplácito estas intervenciones. Por supuesto que han sido siempre con mucho respeto, siempre abiertos a la crítica, al debate y tratando de abonar para construir un mundo mejor. Muchas gracias y con esto concluimos la transmisión. Excelente tarde para todas y para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas Listo, gracias profesor. a todos ustedes que nos han dado la oportunidad no solamente de realizar y hacer posible este diálogo maravilloso entre todas y todos los que nos han acompañado en esta maravillosa tarde, y así como lo advertimos en la inauguración de esta 20ª Conferencia Internacional de Crítica Jurídica Óscar Correas Vázquez, con el gravísimo problema en la Franja de Gaza, que al parecer pues ha tenido un camino posible en los días pasados, lo cual nosotros por supuesto celebramos, pero sin embargo siguen todas estas grandes inquietudes y preguntas que ya en su momento el doctor Óscar Correas se formulaba, sobre todo y en particular sobre la crisis actual del derecho y cuál puede ser el papel transformador que tiene el derecho en las distintas formas del control social. A lo largo de estos 5 días de largas jornadas de trabajo, hemos visto varios temas desde la filosofía, desde el arte, desde las poliangularidades de los pueblos afros e indígenas y, por supuesto, un tema que ha emergido justamente en estas conferencias de crítica jurídica ha sido justamente las nuevas justicias digitales de los diferentes pueblos y culturas en nuestra América, lo cual celebramos y por supuesto a nombre de la maestra Marisela Acosta, directora de la revista Crítica Jurídica, yo no solamente les agradezco a ustedes por esta mesa, sino también a todos los coordinadores, a nuestro maravilloso equipo técnico, a Rocío Pastrana, a Uriel, a José María, que nos han acompañado a lo largo de todos estos días, y por supuesto también de los nuevos referentes como Mayrén, que nos han apoyado, y por supuesto a todo el gran equipo de organizadores que está detrás de todo este enorme esfuerzo. Yo solamente les quito un par de minutos y quería no solo hacerles un agradecimiento personal a nombre de la maestra por todos estos trabajos y sobre todo para invitarles para que en las próximas conferencias ustedes nuevamente nos acompañen con su presencia y también nos ayuden a difundir todo este enorme legado que el doctor Óscar Correas ha dejado a la crítica jurídica latinoamericana, y por supuesto en nuestra página oficial ha quedado ya también una carta especial de nuestra directora que me voy a permitir leer aquí con ustedes, socializar para que quede constancia de todo este esfuerzo. Me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los coordinadores y ponentes invitados que han compartido su conocimiento y experiencia con nosotros. Su participación ha sido fundamental para enriquecer nuestras conferencias y brindar a nuestros asistentes una experiencia única. A través de sus valiosas presentaciones han dejado una huella imborrable en cada uno de nosotros, despertando nuevas ideas e inspirando a seguir creciendo. Su presencia ha sido un verdadero honor y les estamos profundamente agradecidos por su contribución a nuestro evento.
desde la primera conferencia latinoamericana de crítica jurídica en el año 2004, ideado y coordinado por el doctor Óscar Correas. Su compromiso a la realidad latinoamericana ha contribuido significativamente al desarrollo del pensamiento jurídico crítico, buscando la transformación social. Desde ese entonces, investigadores, docentes y líderes sociales han desfilado a esta importante contribución. Personalidades como Arturo Berumen, Antoine Yomá, Wilson Ramos Filo, Augusto Sánchez Sandoval, Carlos Cárcova, Roberto Vergali, Antonino Azuela, Carol Proner, Carlos Herrera, Gabriel Vargas y muchos más. Agradezco a todos los asistentes que nos acompañaron. Esperemos haber cumplido con sus expectativas y que nos sigan en la siguiente emisión. Estas son las palabras de la maestra Marisela Acosta, a quien le debemos sobre todo pues todo su apoyo y toda su solidaridad para que esto sea posible, y por supuesto a ustedes, nuestro querido público, a todas las personas que se han dado cita en las diferentes mesas para que nos acompañen el próximo año en estas conferencias, pero que también nos sigan en las redes sociales, particularmente en nuestro seminario sobre crítica jurídica, que mes con mes nos damos cita y de la cual, pues por supuesto, también el doctor Eric Gómez Tagle ha sido parte fundamental, y agradecemos a todos los colegas que se han dado cita desde diferentes países a que pues continúen con este esfuerzo, y seguimos por supuesto nosotros muy atentos y sobre todo pues muy preocupados por la situación a nivel mundial, y particularmente pues para el caso de nuestra América, con todas las grandes dificultades de las desigualdades, de las desconexiones y por supuesto también de las grandes vulnerabilidades que todos nosotros los nuestroamericanos vemos día con los temas de género. En fin, estamos en la lucha, y en ese tenor me despido y dejamos hasta aquí nuestras transmisiones de las conferencias de crítica jurídica, y enhorabuena, nos estamos viendo para las próximas fechas y para los próximos años venideros en los diferentes eventos en que nosotros nos daremos cita. Muchísimas gracias.